Muy buen día, mi nombre es Berenice Flores Vázquez y en esta ocasión en la asignatura de acusación y apertura del juicio expondré la unidad número 1 sobre las generalidades de la etapa intermedia. Haré una pequeña introducción en donde digo que esta unidad se estudian los conceptos básicos que componen la etapa intermedia, asimismo las actuaciones procesales de las partes, y en esta etapa se garantiza el derecho de las partes a conocer los elementos probatorios que serán utilizados en el juicio oral, así como ofrecer sus propias pruebas. Como punto de partida comenzaré a hablar sobre el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde habla sobre el objeto de la etapa intermedia. Y a grosso modo puedo decir que esta etapa abarca desde la formulación de acusación hasta el auto de apertura a juicio. En esta fase, el Ministerio Público, así como la defensa, presentan pruebas ante el juez de control y estas serán admitidas o se considerarán para ser admitidas y que pasen a la siguiente fase. El objeto es ofrecer y admitir pruebas, así como depurar los hechos controvertidos que serán discutidos en la siguiente etapa. Como segundo punto, quiero abundar sobre la acusación, que nos los define el jurista Jorge Eduardo Navarrete como el acto procesal por el cual el Ministerio Público, la víctima, en su caso, formulan ante el juez de control su pretensión punitiva. Esta está delimitada por elementos que se marcan en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde habla sobre los hechos imputados, la calificación jurídica, la participación del imputado y los medios de prueba que sustentan esta acusación. Cabe destacar que esta parte es una fase escrita y por lo tanto es una fase antes de la audiencia. Una vez hecha o hecho el escrito de acusación, el juez de control tiene la facultad para notificar a las partes involucradas en un plazo razonable para que la víctima pueda constituirse como acusador coayudante y la defensa pueda responder a la acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actos previos a la audiencia intermedia que están previstas en el artículo 340. Aquí podemos ver algunos de las actuaciones que se pueden hacer antes de esta audiencia, como lo es el descubrimiento probatorio, donde aquí las partes entregan a la contraparte los registros de la investigación y el acceso a las evidencias materiales. Asimismo, se hace una deducción de excepciones y medios de defensa. Estas excepciones de defensa sirven para evitar la apertura a juicio oral. Las excepciones pueden incluir cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones específicas. La excepción es un derecho que se opone a la acción penal y está constituida en el Código Nacional de Procedimientos Penales en 5 tipos. Después, podemos hablar sobre la coadyuvancia del asesor jurídico y aquí la víctima o ofendido podrá constituirse. Esto sirve más que nada sirve para que participen activamente en el juicio oral y así puedan ofrecer sus propias pruebas. Se hace la distinción de que aunque el asesor jurídico participe, no puede suplir las funciones del Ministerio Público. Como cuarto punto tenemos el señalamiento de vicios en la acusación. Las partes podrán señalar esto formalmente y este tipo de vicios pueden ser como el escrito como errores de números, nombres, fechas, entre otros. Se proporciona una lista detallada de posibles vicios y cómo subsanarlas para evitar nulidades. Después hablamos sobre la solicitud de la revocación o imposición de medidas cautelares. Estas medidas se tienen que modificar o revocar a petición de las partes impuestas al imputado y estas se pueden detallar en diversas como en las restricciones de residencia, las visitas, la abstención de consumo de drogas, la participación en programas de prevención, entre otras. También se pueden hacer solicitudes de prueba anticipada. Esta sirve para poder evitar la pérdida o alteración de este medio de prueba antes de llegar a la fase de juicio oral. Es como un resguardo y esta petición se hace ante el juez de control
que necesariamente debe de llenar o tener ciertos requisitos para ser admitida. Después tenemos la solicitud de sobreseimiento, en la cual aquí se tiene que solicitar cuando no se encuentren elementos suficientes para abrir a juicio oral. En el código estipula diferentes tipos de sobreseimiento y se resalta que es una decisión judicial que debe motivarse. Después vamos a dirigirnos a la audiencia intermedia, que ya esta fase es una fase oral. Está estipulada en el artículo 344, su desarrollo de la misma, y aquí podemos decir que las partes presentan sus argumentos y pruebas para que el juez de control decida que sí se abre a juicio oral. Aquí tenemos estos puntos como el desarrollo probatorio, el ofrecimiento de pruebas, la depuración probatoria y la importancia de la exclusión de las pruebas ilícitas. También cabe destacar que aquí, al tener evidencia de tales pruebas, el juzgador tiene la facultad y sobre todo la obligación, responsabilidad de verificar que cada una de esos datos y pruebas han sido obtenidas de manera legítima y lícita. Como último punto podría decir la apertura del juicio, que se hace a través de un auto de apertura a juicio oral, estipulado en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí, si el juez de control considera que ciertos elementos son suficientes para que el imputado sea juzgado, emitirá este auto y el auto contiene los hechos que serán materia de juicio oral y los medios de prueba que serán admitidos. Y aquí, por último, se puede decir que esto va a ayudar a que el juzgador, en este caso el juez de enjuiciamiento, determine qué sentencia o qué resolución va a tomar a su consideración con base a todas las pruebas para determinar cuál es la sanción y la sentencia que se le otorgará al imputado. En esta asignatura expusimos o desarrollamos un caso práctico. En mi caso voy a hablar sobre esta comisión del delito, sobre transporte ilícito de hidrocarburos, en la que en la primera etapa fue la comisión del delito. Esta persona iba manejando en un trance de carretera Toluca-Palmillas. La policía lo vio sospechoso, hizo la detención, hicieron la inspección superficial del tanque y de la persona. Después, como no aseguraban y no demostraba el indiciado, o más que nada en este caso la persona no demostró con argumentos fehacientes, la policía lo trasladó al Ministerio Público. El Ministerio Público hizo la denuncia por oficio, en donde se hizo una investigación preliminar y aquí se hicieron formalmente los cargos contra este indiciado. Luego se hizo la audiencia inicial, pero antes de la audiencia inicial también se hicieron respectivos análisis técnicos como el contenido del tanque y reunir declaraciones presenciales y de expertos. Después se hizo la audiencia inicial en la que aquí se le atribuyeron los hechos que se le imputan a la persona. También se hizo la calificación jurídica preliminar, o sea, es decir, que se encuadró el delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la forma de intervención y en qué grado de intervención fue. También aquí los datos de prueba, que en este caso la representación social pues es el Ministerio Público, donde puso informes de policía homologado, entrevistas, inspección del lugar, dictamen de especialidades en fotografía, en hidrocarburos, en cuantía y en petroquímicos. Después ya, en lo que nosotros nos concierne en la etapa intermedia, pues ya abundó sobre estos temas y el juez de ejecución ya determinó qué pruebas sí se van a admitir y bueno, se pasó a la etapa de juicio oral. Como conclusión personal, puedo decir que esta etapa intermedia es una fase clave que sirven de bases para un juicio oral. Aquí las partes tienen la oportunidad de presentar sus pruebas y esto permite que el juez de
Como conclusión personal, eh, en la etapa intermedia es una fase clave. Sí o sí, las partes tienen la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos y de impugnar pruebas presentadas por la otra parte. Aquí el juez de control tiene una visión completa y en su caso debe tomar la decisión informada sobre el asunto que debe llevarse a juicio oral. Como bien hemos dicho, las pruebas pues son la base y por tanto tienen que ser validadas y confiables. Las partes podrán impugnar, por ejemplo, cuando no hay suficientes pruebas que la sustentan o que se han violado los derechos del imputado. También se ofrecen las pruebas anticipadas como un resguardo y apoyo para que se pueda hacer una teoría del caso más concreta en la etapa de juicio oral. Y bueno, los señalamientos de vicios son imprescindibles porque pues también esto determina la admisión o no de esto. Por lo tanto, pues yo puedo terminar de decir que esta etapa es fundamental para que estos datos sirvan de apoyo al juzgador al juez de enjuiciamiento y pueda determinar la sentencia que mejor le concierne al imputado. Y pues es cuanto. Muchas gracias por toda su atención y pues que tengan un excelente día.